Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas tardes. Vamos a estudiar en esta tarde, y perdonen que repita, ¿verdad? La palabra dos veces, el Sermón del Monte. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 5 y vamos a ver el sermón en su profundidad, vamos a ver su propósito, vamos a hablar de por qué el sermón. Y bueno, en fin, vamos a ver que hoy vamos a entrar en el capítulo, ¿verdad? Que nos habla de no solamente el sermón, sino de las enseñanzas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y este sermón es conocido como el Sermón de los Sermones, también conocido como el Sermón de la Montaña, y es donde nosotros vamos a encontrar en profundidad las enseñanzas de Yeshua. Si usted quiere conocer cuál era la esencia, la base, cómo pensaba Yeshua, entonces es importante que usted se sumerja en el estudio de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Una cosa interesante es que el sermón del monte, como se le conoce, solamente es mencionado por dos de los discípulos de Yeshua. Mateo, en esos capítulos que acabo de mencionar, 5, 6, 7, y Lucas solamente tiene un extracto del sermón en su capítulo 6. Entonces, una vez que nosotros hayamos analizado, comprendido el mensaje que trae el Sermón del Monte, vamos a poder comprender mejor cómo predicaba Yeshua, cuál era la base, el fundamento, el enfoque, la centralidad de lo que era su mensaje y su doctrina. Y Yeshua expuso 4 sermones principales dentro de los evangelios. Mateo es, como les comenté, el que más detalló estos sermones, y una de las teorías por las que se piensa que el evangelio de Mateo es el más amplio y detallado en este sentido es que se piensa que la profesión que él hacía de recaudador de impuestos lo hizo capaz de registrar la mayor cantidad de información que los discípulos de Yeshua pudieron haber hecho. O sea, él fue el que más se enfocó en los detalles y en el registro de las enseñanzas de Yeshua. Él fue un testigo presencial. Y es por esto que también tuvo la ventaja de que al estar escuchando, él posiblemente estaba redactando. Tradicionalmente, la cristiandad enseña que Yeshua vino a dar un total y una nueva interpretación a la Torá y a dar una Torá nueva, una ley nueva, no la Torá, una ley nueva, en donde él elimina muchas cosas de la Torá. Pero cuando usted comience a analizar la manera como Yeshua se expresaba, donde él decía, oíste que fue dicho, mas yo les digo, usted se va a dar cuenta que Yeshua no estaba aboliendo la Torá ni estaba eliminando la Torá. Como muchos hoy día que utilizan estos versículos para decir que todo lo del Antiguo Testamento ya no aplica, ya pasó, que es solamente historia y que en realidad no es que Yeshua haya venido a cambiar en el mismo capítulo 5. Usted va a ver que él habla muy detalladamente al respecto. Yeshua lo que está haciendo es aplicar las enseñanzas de la Torah y los profetas como nunca, como ningún rabino en la historia lo hizo. Yeshua le vino a dar la correcta interpretación a la Torah. ¿Por qué? Porque mucho de lo que en realidad se estaba haciendo en la época de Yeshua estaba muy alejado de lo que la Torá les pedía que hicieran. Había en esa época ya muy poco de la Torá, casi todo era enseñanza de hombre. Entonces,
Posiblemente, si usted toma esos 3 capítulos, a usted le tome entre 18 a media hora leerlos para usted o en voz alta. Sin embargo, le puedo decir que estas palabras de Yeshua en este sermón han dejado una profunda enseñanza, no solamente dentro de los cristianos. Miren lo que dijo Gandhi. Mahatma Gandhi, llamó al Sermón del Monte las palabras mayores en toda literatura y trató de hacerlas un programa de acción política. Tristemente, Gandhi nunca reconoció que Yeshua era el Mesías de Israel, ni tampoco lo tomó como su Señor y Salvador. O sea, él siguió dentro de la religión que él profesaba. Hay un filósofo alemán de apellido Nietzsche que él dijo que quien inventó las palabras Dios está muerto, o sea, él fue que las inventó. Él protestó muy duramente contra el Sermón del Monte y lo llamó la moralidad de los esclavos. O sea, él decía en sus palabras que todo aquel que creyera en las palabras de Yeshua se estaba esclavizando, pero sabemos que él era un inconverso, un ateo. Martín Lutero afirmó que era imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia. Así se refirió Martín Lutero al Sermón del Monte. Scofield dijo que no era para la iglesia, sino para el futuro. Y Tolstoy quiso practicar sin adorar a Yeshua como Salvador y también fracasó. Ninguno de estos hombres, hermanos, encontró el significado verdadero del Sermón del Monte. Yeshua mismo dijo que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 24. Lo importante es entender que el Sermón del Monte no es un código ético, no es un código para acción política, para personas que no tienen el entendimiento ni la prudencia, sino que es para aquellos que han entendido quién es Yeshua y que pueden reconocer que son salvos por su sacrificio y su sangre y que han nacido de nuevo por su espíritu y que pertenecen a su pueblo. El Sermón del Monte no es una colección de reglamentos y normas, sino una revelación de la afable, la amable disposición de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del eterno, de Dios, como hijos, en una nueva posición como hijos, y se han hecho discípulos de Yeshua a través de la gracia redentora del eterno. Entonces, el Sermón del Monte fue usado para enseñar a los que son sus discípulos. Entonces, queda evidente que el Sermón del Monte es la base, es la ética que va a regir la vida de todo creyente, explicado y ensanchado a través de todo el pacto renovado. Entonces, la cruz que muchos hoy desechan, o sea, el sacrificio de Yeshua en la cruz, aquí se hace central y fundamental en el Sermón del Monte. Vamos a ver por qué. Porque este sermón habla de aquellos que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, o sea, que han hecho teshuvah, porque han oído el mensaje y han entendido que el reino de los cielos ya se está acercando o se acercó, porque eso sucedió en el tiempo de Yeshua. Entonces, algo importante es que cuando nosotros vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, la primera parte del sermón nos habla de las bienaventuranzas.
de una persona que es bienaventurado. Y el diccionario describe bienaventurado como alguien que es afortunado o feliz. En español, esta palabra transmite la idea de alguien que tiene suerte o ventura. Sin embargo, el concepto bíblico no tiene nada que ver con suerte. En griego, la palabra que se traduce como bienaventurado es makarios, que significa grandemente bendecido. Y en hebreo, la palabra que se utiliza es esher, que se traduce como dichoso o feliz. Entonces, en el Sermón del Monte veremos que la dicha a la que se refiere Yeshua no depende de la suerte, ni de la casualidad, ni las condiciones. Más bien, proviene de una actitud y una perspectiva espiritual. Es una felicidad, un gozo que viene como resultado de una vida de justicia y rectitud, que es lo que nos enseña la Torá. Entonces, el perfecto ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 1, del 1 al 3, que dice, dichoso, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai, o sea, en la Torá de Adonai, está su delicia. Y en su Torá medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa esto? Que la persona que se sumerge en el estudio de la Torá es una persona que se está asemejando a un árbol que está sembrado cerca de un río, porque tiene los nutrientes suficientes, el agua prepara la tierra de donde ese árbol se va a nutrir, por ende, ese árbol va a crecer, va a estar verde, va a dar fruto en su tiempo, la hoja no se va a secar porque está nutrido, claro, sabemos que llega una etapa, ¿verdad? En el año, una estación en la que las hojas caen, pero lo que quiero decir es que no es un árbol que va a estar enfermo y va a soltar sus hojas, sino que todo va a ser en su tiempo. Y como todo va a ser en su tiempo, ese árbol prospera. O sea, ese hombre, esa mujer, esa persona que hace de sí el estudio de la Torá, va a ser como ese árbol, sano, que todo lo va a hacer en su tiempo. Entonces, vamos a estudiar, y cuando me escuchen citar, van a escuchar que muchas veces voy a citar usando la versión en inglés, la traducción King James. En español voy a utilizar la Reina Valera, y también una versión que me gusta mucho que se llama Dios habla hoy. Por si acaso usted ve que la manera quizás no se asocia a su Biblia, para que usted sepa de dónde voy a citar. Entonces, Mateo del 5, capítulo 5, del 1 al 16, nos habla de esto. Nos habla del sermón, los discípulos, del reino de los cielos, quiénes son benditos, quiénes son los pacificadores. Habla de sal, habla de la audiencia de Yeshua y habla de lo que son las buenas obras. Mateo 5, del 17 al 20, nos va a hablar, nos va a definir lo que es ley y Torah. Destruir versus cumplir, la dualidad de la Torá, habla de los mandamientos positivos y negativos, la maldición de la Torá, el rol de la Torá en la vida de un creyente y un seguidor de Yeshua, y excediendo la justicia de los escribas y los fariseos. Ese es el tema. Ahora bien, Mateo 5, del 21 al 48, va a hablar de cómo Yeshua decía, has oído decir, el Mesías y la Torá, reglas halágicas, Yeshua y la opinión farisaica y la reconciliación. Después vamos a ver en Mateo 6, del 1 al 34, a Yeshua sosteniendo el Talmud,
Y usted dirá, ¿cómo? Veremos. Limosna o lo que nosotros conocemos como, se me fue la palabra, ofrenda en hebreo, ayúdenme. Sedacá, muchas gracias. Sedacá, van a repetición en oración. ¿Qué él quería decir con eso? ¿Será que si nosotros tomamos un sidur, estamos haciendo vanas repetición? Espere y verá que no tiene nada que ver con eso. Vamos a analizar el Padre Nuestro, perdonando a los demás sus pecados, evitando acumular tesoros en la tierra. ¿Qué significa el ojo por ojo, el ojo malo, sin pensar en tu vida o en tu futuro? Y por último, la última parte es Mateo 7, del 1 al 29, y ahí vamos a ver la comparación con las enseñanzas de los fariseos y los esenios, juzgando los estándares de medición, la paja, tronco en el ojo, dado lo que es santo a los perros, o sea, dándole, pide y se te dará, cuando él dice, haciendo a los demás lo que tú no quieres que te hagan, la ley y los profetas, o como tú quieres ser tratado también, entrando por la puerta estrecha. ¿Qué quería decir Yeshua cuando él dice que nosotros tenemos que entrar por la puerta estrecha y no por la ancha que nos lleva a la perdición? Conociendo a los maestros por sus frutos, hermanos, por sus frutos. No se fijen en el don, en el fruto. Aquellos que dicen Señor, Señor. Escuchar versus hacer y la autoridad de Yeshua. ¿Por qué les hago este recuento? Miren, lo principal aquí es que entendamos que Yeshua nació judío, creció judío y vivió como judío. Yeshua jamás desechó la Torá. Yeshua era un judío observante. Yeshua no supo nunca lo que era ir a una iglesia en domingo, ni tampoco practicó festividades paganas como la Navidad, como, bueno, Año Nuevo y todas esas cosas. Yeshua fue un rabino en el sentido, en todo el sentido de la palabra. Defendió la Torá a cabalidad. Hablaba en términos proféticos. Jamás, escúchelo bien, por favor, jamás pretendió ni estuvo en su pensamiento crear una religión nueva. Y de sus propias palabras él lo dijo y lo vamos a ver en el estudio de Mateo. Yo solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando usted pueda comprender esto, entenderá que toda la enseñanza de Yeshua era en base a la Torá. Vivió, nació y murió como judío. Y nunca cambió ni una sola letra, ni quebrantó en ningún sentido, ni la Torá, ni ningún mandamiento. Entonces, con este pensamiento en mente, vamos entonces a analizar la primera parte del el Sermón del Monte, que lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 16. Entonces dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados, dichosos o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Entonces, hermanos, tradicionalmente, todo esto es el inicio de lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. ¿Y por qué se le llama así? Por la ubicación física donde Yeshua estaba reunido con sus discípulos y donde él les habló. Es muy posible que por haberlo llamado así, mucho de lo que es la centralidad y el punto de la enseñanza se haya perdido. Y muchos crean que está desasociado con la Torá, como vamos a ver. Por lo que es importante entender que Yeshua de lo que está hablando aquí es de la observancia de la Torá y todas estas enseñanzas, como usted mismo va a ver a través de este estudio, a pesar de que había una multitud allí, las enseñanzas solamente estaban dirigidas a sus discípulos. Y usted se va a sorprender porque no fuimos enseñados así. Entonces, esta enseñanza, en hebreo la palabra es midrash, se divide en varias secciones. Y estamos comenzando con la primera parte, que es lo que se conoce como las bienaventuranzas. Luego, vamos a ver cómo él comienza a dar recordatorios suaves a la audiencia, o sea, quienes les están escuchando a Yeshua, acerca del papel que Dios le dio a ellos, porque él estaba hablando, y tenemos que entender eso, a judíos. Todas las enseñanzas que Yeshua va a hablar aquí está dirigida a judíos. Él no tenía que desmenuzar la enseñanza porque ellos estaban empapados o tenían conocimiento de la Torá, que no es como nosotros. Esto, cuando lo vimos la primera vez, yo misma un día dije, Señor, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Pero esta audiencia que Yeshua tenía y conocía la Torá, usted se va a dar cuenta que es lo que estaba era recordándole enseñanzas que ya ellos habían oído. Estas declaraciones que Yeshua le está dando y que son como introductorias, serán seguidas entonces por la mayor parte del mensaje concerniente con la Torá. Y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué digo a sus discípulos? Miren por qué. La relación que había entre un rabino y sus talmidín, como se dice en hebreo, la palabra discípulos o también talmidín es un seguidor o un estudiante, era muy estrecha. No se trataba solamente de que usted se intentara aprender con él, sino que usted tenía que vivir, usted tenía que convivir con su maestro. Usted tenía que imitar su conducta y su carácter. Por eso cuando Yeshua casi va a ascender a los cielos en Mateo, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, él dice que nosotros teníamos que hacer discípulos.
Entonces, usted no puede hacer un discípulo solamente con una enseñanza una vez a la semana en Zoom o a través de un Facebook. El discípulo tiene que convivir, tiene que ver cómo vive, cómo actúa, cómo practica la Torá su maestro. Por eso, la relación tenía que ser estrecha. No era de un día. Usted no ve que Yeshua les decía, sígueme. ¿Qué usted cree que significaba ese sígueme? Sígueme no era solamente que iban a oír lo que él le iba a decir. No, no, no. Sígueme era que ellos iban a caminar con él. Iban a aprender con él. Pero no de oída solamente, sino viendo cómo Yeshua vivía. Entonces es importante notar, y lo repito nuevamente, hermanos, porque no podemos confundirnos. La audiencia que tenía Yeshua aquí era judía exclusivamente. No predicó directamente Yeshua a los gentiles en su vida. No lo hizo. Y es bueno que tengamos ese punto claro. Sin embargo, lo que él le dice a sus judíos, a sus hermanos, a sus talmidín, a sus discípulos, se aplicaría a cualquier gentil que venga a la fe de Israel, ya que el Eterno no tiene una revelación de fe separada para el gentil y para el judío. Eso de las leyes noágidas, deséchalo. Eso no tiene nada que ver con la Torá y es una enseñanza totalmente alejada de la Torá. La Torá es una para el judío y para el gentil. Ahora recordemos que en el tiempo de Yeshua, un gentil tenía varias aplicaciones. Yo solamente les voy a recordar dos, porque eso lo hemos estudiado muchas veces. Un gentil era una persona que no tenía nada que ver con Israel, que tenía sus dioses, que practicaba su religión aparte totalmente. Y las tribus que estaban esparcidas, y algunos de ellos volvieron a la esencia de la Torá. Entonces, Romanos 1:16 confirma, hermanos, que hay un solo Dios, un solo Elohim para el judío y el gentil. Y Efesios capítulo 4 dice claro que no hay una revelación ni una fe separada para el mundo gentil ni para el judío. Luego, vamos a ver, benditos son, felices son, bienaventurados son. Como vimos, la palabra que se usa aquí en el hebreo es asher o esher, que tiene un significado combinado y lo que quiere decir es feliz y afortunado. O sea, cuando usted ve en su Biblia bienaventurado, la esencia de lo que Yeshua estaba diciendo es feliz y afortunado. Pero recuerde, ese afortunado no tiene absolutamente nada que ver ni con suerte, ni con que usted se ganó la lotería, nada que ver con eso. Entonces, el pobre en espíritu, los dolientes que serán consolados, todo eso lo vamos a ver. De lo que Yeshua estaba hablando aquí, se estaba refiriendo a Isaías 57, Isaías 66:2. Los dolientes que serán consolados, habla Isaías 61:2, 66:10 y 13. De los mansos que heredarán la tierra, Yeshua se estaba refiriendo al Salmo 37:11, que ellos serán satisfechos, Isaías 66:11 al 12, misericordiosos que obtienen misericordia, Salmo 18:26, segunda de Samuel 22:26, puro de corazón, nos habla del Salmo 22:4, versículo 51 y también el 10, y el Salmo 73, versículo 11. Perseguidos por su justicia, de ellos es el reino, está citando Isaías 66:5. Entonces, las bendiciones como tal
también se encuentran en los rollos del Qumran, que se encontraron en las cuevas cerca del Mar Muerto. Y en la siguiente parte vamos a ver cómo la sabiduría es claramente exaltada. La sabiduría y la Torá son vistas como inseparables. Entonces, miren lo que dice el fragmento número 2, en la columna número 2, de estos rollos que se encontraron en el Qumran. Por favor, solo escuche. Dice, bendito el que con corazón limpio y no calumnia con su lengua. Bienaventurados los que se aferran a sus estatutos y no se aferran a los caminos de la injusticia. Bendito son los que se regocijan en ella y no estallan en los caminos de la locura. Bienaventurados los que buscan con manos puras y no la buscan con un arte engañoso. Bienaventurado el hombre que obtiene la sabiduría y camina en el camino de la Torá del Altísimo. Establece su corazón en sus maneras, se refrena por sus correcciones, se establece continuamente con sus castigos, no lo abandona ante las pruebas y en el momento de angustia no lo abandona, no lo olvida. El día del terror y en la humildad de su alma no lo aborrece, pero medita continuamente en ella y en su juicio reflexiona sobre la Torá y con todo su ser en ella y la establece ante sus ojos para no andar por los caminos de la injusticia y juntos y perfecciona su corazón por ella y coloca una corona sobre su cabeza y con los reyes se lo verá y hermanos. Eso dice esa cita que fue encontrada, es el fragmento 2 en la columna 2 y ese rollo es el 4Q525 del rollo del Qumran. Esos fueron unos rollos que fueron encontrados por un pastor, un niño pastor árabe cerca de esas cuevas. Y cuando él dio la voz que llegaron, encontraron muchos rollos que sabemos que fueron escritos por los esenios. Entonces, este fragmento del que leí es de uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el concepto del Eterno de un pacificador? Puede que no sea lo que nosotros llamamos una persona políticamente correcta. Por ejemplo, hay una persona en la escritura que es específicamente llamada pacificadora y usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo va a ser pacificador? Cuando le diga el nombre usted se va a asombrar. Pinjas, el nieto de Aarón. ¿Qué hizo él para ganarse el título de pacificador? Hermanos, usted dirá, pero es que esto es una contradicción. ¿Cómo una persona que tomó una lanza y simultáneamente atravesó a un hombre y una mujer que estaban en pleno acto de fornicación y los mató, se le va a llamar un pacificador? Para esta acción específica de matar a estas personas, el Eterno lo alaba y lo llamó pacificador. Búsquelo y léalo por usted mismo en Números capítulo 25, del 6 al 13. Este Pinjas más tarde se convirtió en sumo sacerdote. Entonces, lo que para nosotros quizás es un pacificador, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un pacificador para el Eterno. Los versículos 10 y 12 son un ejemplo de lo que se conoce como poesía semítica en una forma llamada quiasmo. Y de eso vamos a ver si podemos tener un pequeño estudio para que podamos entender qué son parábolas, qué son quiasmo, qué es las diferentes formas en las que nosotros podemos ver que se nos dan los relatos de la escritura. Entonces, este quiasmo donde los versículos se repiten, pero en orden inverso, eso es un quiasmo. Y aquí los versículos siguen un orden, como les voy a decir. A, B, C, entonces después B, A. Por ejemplo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Después dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Fíjense ahora
que está repitiendo lo mismo, pero de otra forma. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, usted ve que está repitiendo lo que dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted a causa de él es perseguido. Entonces después dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, el versículo 13 es un ejemplo de poesía semítica en una forma llamada paralelismo formal, para ser más exactos, donde un concepto en una línea se expone a través de varias líneas subsiguientes. Por ejemplo, miremos este. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si no hay sal, ¿cómo vamos a salar? Si no hay sal, no se sala nada. Entonces, por eso dice, no sirve más para nada. ¿Por qué? Porque si la sal pierde la propiedad de salar las cosas, nos está explicando el texto, no sirve para nada, sino que para ser echada fuera, o sea, desechada, porque ya no tiene función y hollada por los hombres. Entonces, la sal tiene una relación específica con el pacto del Eterno que Dios hizo con Israel. Y esto se encuentra en las escrituras y también en otros escritos judíos. Por ejemplo, Levítico 2, versículo 13 dice, ni permitirás que te falte la sal del pacto de tu Dios. 18, 19, esto es un pacto de sal perpetuo. ¿Por qué la sal? Hermanos, la sal, perdón, aparte de tener la propiedad de salar, o sea, de dar el sabor, preserva, conserva. Entonces, hay una referencia en el Talmud, en Menahot 19b y 20a, que dice, porque se ha enseñado, el versículo es un pacto de sal para siempre. Significa que hay un pacto declarado con respecto a la sal. Así que el rabino Judá Simeón dice, aquí se dice, es un pacto de sal para siempre, y allí se dice el pacto de un sacerdocio eterno. ¿Cómo es imposible concebir sacrificio sin el sacerdocio? Por lo que es imposible concebir sacrificio sin sal. Es por esto, si usted no lo sabía, que se le pone sal al pan del Shabbat. Porque la escritura dice que todo sacrificio o ofrenda ígnea que se le vaya a presentar al Eterno tiene que ser rociada con sal. Porque eso es un símbolo de un pacto. Y es un pacto eterno. El Midrash Rabbah de Génesis dice, el trono de Israel fue dado a Judá por medio del justo David, a él y a sus hijos como un pacto hecho con sal. Es por esto, hermanos, que muchas personas me dicen, pero Marley, nosotros tenemos que hacer un retorno, teshuvá, volver, pero ¿qué hay de los judíos? Hermanos, el Eterno tiene un trato para Judá y un trato para nosotros los que venimos. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto con David y el Eterno cumple su palabra. Es por eso que cuando su hijo Salomón se va a la idolatría, por amor a David no quitó el reino de las manos de Salomón, sino de su hijo Roboán, porque el Eterno cumple sus promesas y no le quitó el pueblo completo de Israel. Le quitó 10 tribus, incluyendo Leví, aunque después ya hemos estudiado eso. Leví se va con las tribus del sur. ¿Por qué? Por toda la idolatría que tenían los del norte. Pero cuando originalmente el Eterno divide el reino, por amor a David le dejó 2 tribus a Roboán, que fueron Judá y Benjamín. Y es por este pacto que él hizo con David y que fue sellado con un pacto de sal. Entonces, también hay otros escritos judíos, son Sinos Zohar, Bereshit, sección 1, página 241b, dice, está escrito, ni habrás de faltar
la sal del pacto de tu Dios de tu ofrenda. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. La sal debe ser usada porque ablanda la amargura y así la humanidad no puede prescindir de ella. La sal es el pacto sobre el cual está establecido el mundo, por eso se llama el pacto de tu Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué en una ceremonia de boda judía hay hay un momento en que los novios, cada uno trae un salero con sal y esos dos saleros se unen en un solo recipiente y luego se les dice, si tú puedes separar la sal tuya de la de ella, entonces así se puede disolver este matrimonio. Porque es imposible, después de que tú unas los dos frascos de sal, que tú puedas determinar cuál fue la sal de él y cuál fue la sal de ella. Un pacto es un pacto. Es un símbolo de algo que es eterno, perecedero, porque la sal preserva. Entonces, ¿quiénes son la sal y la luz? Como se mencionó, ¿verdad? Antes, como estábamos mencionando. Yeshua aquí se dirige a los judíos dentro de su judaísmo. ¿Y por qué digo judaísmo? Porque recuerden que él tampoco creó el judaísmo. El judaísmo es un estilo de vida, pero en realidad lo que el Eterno dio fue la Torah. Entonces es importante, es fundamental entender el significado de este versículo en su contexto para nosotros poder entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Este es el primer discurso público de Yeshua para los judíos, después de haber pasado algún tiempo predicando a ellos en las sinagogas, como pudimos ver en Mateo 4:23. Yeshua mismo dijo que él vino por las ovejas perdidas de Israel, no por los gentiles, y dijo a sus apóstoles que hicieran lo mismo. Vaya a Mateo capítulo 10, versículos 5, 6, 15 y 24. Los gentiles iban a recibir su invitación directa a unirse a la fe de Israel a través de Yeshua, pero después de su padecimiento, de su muerte y de su resurrección. Por eso Yeshua decía, vayan primero los judíos, porque después de su muerte, eso iba a abrir la apertura, no solamente para el regreso de los judíos y las tribus esparcidas, sino para todo el mundo. Todo aquel que ponga fe en él y en la Torá iba a tener la misma oportunidad de salvación, de redención y de ser injertados en el pueblo de Israel. Yeshua mismo lo dijo, que vino por las ovejas perdidas de Israel, no por los gentiles. Entonces, esto nos debe a nosotros hacer entender y meditar que Él no vino a crear una religión nueva. Él no vino a crearlas. Yo honestamente no tengo ni un número en este momento de tantas religiones que hay. Las que se están uniendo, las que se están separando. O sea, el hombre ha tomado la palabra del Eterno y la ha querido interpretar a su manera. Israel es también el Mesías de Dios. O sea, es ungido, es su pueblo. Y como hemos aprendido, el Eterno no hace excepción de personas, pero Él escogió al pueblo de Israel por una razón. ¿Saben por qué? Para poder traer revelación de quién Él es y que a través de nosotros, los que vivimos en base a sus mandamientos, podamos ser luz para aquellos que todavía están en oscuridad. No es para que nadie se vanaglorie. No, 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 saques eso de su mente. La gloria es de Él. Es para que lo conozcamos a Él, no para yo hacerme famosa. Ni el que estudie, ni el que enseñe, ni el que predica. Olvídese de eso. Ese no es ni la función ni el papel. Es para darle gloria a su nombre, para darlo a conocer a Él. Yeshua les está dando un recordatorio de su responsabilidad
cuando él está diciendo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y muchas veces oímos estos versículos y decimos, ay, qué lindo. Sí, qué lindo. Detrás de eso hay una gran responsabilidad. Israel como pueblo sigue y seguirá. Y lamento el que no le guste, el que todavía tiene en su mente la teología del reemplazo, de que el pueblo de Dios fue desechado y ahora es la iglesia. Hermano, despierte, por favor. Israel es, será y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios. Y la fe que recibieron a través de la entrega de la Torá y la obra de Yeshua sigue siendo la única que el Eterno estableció. ¿Cómo usted lo confirma? Léalo usted mismo. Apocalipsis 14:12 lo dice. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, a partir del versículo 17, vuelve y lo dice también. Entonces, las obras de las que él está hablando son los mandamientos positivos de la Torá. Recordemos que hay 613 mandamientos, hay positivos y hay mandamientos negativos. Cuando él está hablando aquí de buenas obras que glorifican a tu Padre, está hablando de esos mandamientos que son positivos y los que nosotros estamos llamados a cumplir, porque recordemos, hay mandamientos para la tierra, hay mandamientos para la mujer, hay mandamientos para el sacerdote, hay mandamientos para los jefes, o sea, los que tienen empresas, o sea, aquellos mandamientos que tú sabes que te corresponden cumplir, debemos cumplirlo. Estas son las obras que van a distinguir a los judíos y que harían que los gentiles más adelante dieran gloria al Padre, quien dio su Torá como un medio para que su pueblo fuera santo, apartado de los demás. Entonces, fíjense cómo Yeshua está comenzando con los de adentro, alineando sus enseñanzas con los de adentro, para que esa luz que tenía que reflejarse en ellos pudiera salir a los de afuera. Entonces, cuando él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, que en realidad aquí lo que él está diciendo es la letra yot, es la letra más pequeña del alefato hebreo, pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que transgreda uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces miremos esto. La ley. La Torá se ha traducido en casi todas las Biblias como ley. Y las Biblias cristianas, se los digo porque la mayoría traducen como ley. Y siempre se refiere a la ley de Moisés, tal como figura en los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora bien, tenemos que aclarar, primeramente, que el término que se usa ahí es Torá, que en realidad traduce como revelación o instrucción de Dios. Es las enseñanzas de un padre a un hijo. Entonces, ley, en el sentido que nosotros lo entendemos con nuestra mente occidental, casi siempre nos habla de una ley de tráfico, una ley de gobierno, algo que nos restringe de hacer algo que nosotros queremos hacer. Pero en realidad, la Torah tampoco es de Moshe. La Torah es del Eterno. Ahora,
sí se le llama al libro de Deuteronomio la Torá de Moisés. ¿Por qué? Porque él hace un compendio, un resumen de los 4 primeros libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Número y Levítico. Y por eso se le llama al libro de Deuteronomio la Torá de Moisés, porque él hace ese resumen. Pero es inspiración divina, todo es del Eterno. Eso no se lo ideó Moisés. Eso fue revelación del Eterno. Entonces, cuando entendemos esto en el contexto hebreo, porque recordemos que todas estas enseñanzas, ya aprendimos al principio del estudio de Mateo que la Torá no fue escrita para nosotros. Y por favor, no se sienta mal. La Torá fue escrita para el pueblo de Israel. Por eso nosotros, para poder entenderla, tenemos que ver cuál es el contexto, qué es lo que está hablando, tratar de entender cuál era el mensaje. Entonces, la fe no anula ninguna parte de la Torá en su conjunto. Guardar la Torá es parte de la fe que nos lleva al cielo. Y eso es otra cosa, nadie va al cielo. Eso es una expresión. Nos lleva al cielo es que nos conecta con Dios. Permanecerás en el amor de Yeshua si guardas la Torá, como él permaneció en el amor del Padre al guardar la Torá. Todo eso está en el libro de Juan, capítulo 14 y capítulo 15. Hebreos capítulo 2 y capítulo 4. La fe en Yeshua no anula lo que dice la Torá, sino que lo establece. Y lo dice el pacto renovado. Léalo, Romanos capítulo 3, versículo 31. La Torá es en sí misma libertad. La Torá no te aprisiona. La Torá no te esclaviza. ¿Cuántos no me han dicho que tú estás guardando Torá, pero tú volviste otra vez a encadenarte en la ley? No, esto me ha hecho a mí libre, porque ahora yo puedo entender las palabras de mi rey, de mi Adón, de mi Mesías Yeshua. Lo que antes no me hacía sentido, ahora lo puedo comprender. La Torá me hizo libre. Y el estándar por el que nosotros debemos juzgarnos, la Torá es un espejo, es una forma de vida. La Torá te dice lo que es pecado, cómo tú puedes restaurar tu relación con Dios. Son los de la carne los que no están sujetos a la Torá. Véalo, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Entonces, si nosotros decimos que lo conocemos, pero ignoramos la Torá y dejamos de hacer lo que Él pide que nosotros hagamos, que es lo que dice la Torá, entonces somos mentirosos. ¿Y dónde nosotros encontramos eso? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Y hermano, no importa si tú eres judío o si tú eres gentil, lo que importa es que tú guardes la Torá del Eterno. Eso está en Primera de Corintios 7 al 19. Entonces, la ley del amor es que guardemos su Torá, que de ninguna manera es una carga. Yeshua lo dijo. ¿Qué dijo Yeshua? Ustedes recuerdan, mi yugo es ligero. Entonces, todas estas referencias del pacto renovado a la Torá, es muy probable que si usted lo ha oído por primera vez, se pueda sentir confundido, porque no está acostumbrado a pensar que todas las enseñanzas de Yeshua están relacionadas con la Torá, con esa primera parte del libro que nadie quiere abrir, que lo tienen ahí como historia. Pero no es así. Cuando los autores del libro de Hebreo, del Nuevo Testamento, el pacto renovado, y el mismo Yeshua hablaba, todo lo que ellos hablaban era la Torá. Recuerde que en el tiempo de Yeshua no existía el pacto renovado. El pacto renovado se escribió luego, años más tarde.
como una recopilación de las enseñanzas y las experiencias de Yeshua con sus discípulos. Y la revelación, claro, que le da el Eterno a Juan. Entonces, a menos que haya una razón clara para nosotros dejar de creer y de vivir la Torá, entonces ahí yo les digo, bueno, y eso es otra cosa. Pero en realidad, la Torá es la base de nuestra fe. Y para el creyente en Yeshua, entiéndalo, la Torá es desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando Yeshua hablaba de destruir y cumplir, lo primero es que tenemos que ver dos palabras griegas que fueron traducidas primeramente en la versión King James en inglés. En el versículo 17 dice, la primera es destruir. La palabra griega que se utilizó aquí es catalúo, que significa derrocar completamente o abolir. Y cumplir es la palabra griega plerosai, que significa llenar o completar. Entonces, fíjense cómo muchos hoy dicen, no, Yeshua vino, ya él cumplió, él clavó la Torá en el madero, él la cumplió por mí. ¿En serio? Déjeme decirle que no es así. Algunas personas utilizan la segunda mitad del versículo 17 para apoyar una doctrina que dice que el creyente en el Mesías ahora ya no está bajo la ley, que Yeshua vino, él la cumplió, él eliminó y que ya nosotros no tenemos ninguna relación con esto. Más adelante nosotros vamos a abordar esto más detalladamente, pero quiero que miremos esto. Miren, la interpretación es incorrecta. La palabra plerosai o cumplir no significa eliminar o derrocar. La palabra catalúo sí significa eliminar o derrocar. Y Yeshua dijo que él no vino a hacer eso. Lo dijo con sus propias palabras. Yeshua luego continuó enfatizando en el versículo 18, que, imagínense, él estaría diciendo algo que se contradeciría si eso fuera lo que él estaba hablando. Porque más adelante él dice que ni siquiera la más pequeña parte de la Torá, o sea, que es como una letra J, o J no, Yod, en el idioma hebreo, que es la más chiquitita, sería eliminada. Y no lo será hasta que los cielos y la tierra dejen de existir. Imagínense. ¿Ya dejaron de existir el cielo y la tierra? No lo creo porque estamos aquí. Entonces, luego él va más lejos y emite una advertencia a cualquiera que viole algo de la Torah o enseñe a hacer a alguien hacer lo mismo. Entonces, no logro entender cómo pueden seguir enseñando eso hoy. Si usted tiene temor y usted dice que esa Biblia que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios, por favor, corrija eso. La palabra griega para descanso es luo, que significa infringir, aflojar la fuerza o hacer que no sea vinculante. Por lo tanto, Yeshua está enseñando que su obra, que sus enseñanzas jamás disminuyen la autoridad o la continuación o la perpetuidad o la eternidad que tiene la Torá. Los versículos del 17 al 20 establecen el tema y la agenda de todo el sermón del monte. Yeshua, el Mesías, hace que el entendimiento de sus discípulos sea más completo acerca de la Torá y los profetas, para que puedan expresar más claramente de qué se trata cuando ellos llevaran el mensaje, las buenas nuevas o la Besorá al pueblo de Dios. Y esto es consistente con el judaísmo, ya que una de las principales funciones del Mesías sería completar nuestra comprensión de la Torá y los profetas. Sabemos que Yeshua no faltó a nada. Él cumplió
absolutamente todas las profecías que se referían a él como el Mesías de Israel. Y la evidencia de que Yeshua es el verdadero Mesías es justamente esa, que él cumple todavía con todos los criterios establecidos en el Tanakh, que es el antiguo pacto, y que a su vez dice que la Torah es eterna. Entonces, gran parte del resto de los capítulos 5 al 7 dan casos específicos donde Yeshua explica el significado más completo de la Torah, enseñando a las personas no solo a guardar la Torah, sino a ir más allá de lo que es la letra de la Torah. ¿Qué significa eso? Que tenemos que entender cuáles son los principios divinos detrás de los mandamientos. Usted puede leer los mandamientos una y otra vez, pero si usted no pide al Eterno que le revele cuáles son esos principios divinos que hay en ellos, no vamos a poder llegar a conocer a Dios, porque Dios se nos dio a conocer a través de su palabra. Si usted entiende lo que está diciendo él allí, entonces así usted va a conocer al Eterno y lo que hay en su corazón, en su pensamiento para nosotros. Entonces, ¿cuál es su deseo para nosotros? Todo eso está en la Torá. Y la misma escritura dice que todos los pensamientos de Dios son muchos mejores y más altos que los nuestros. Y dice que todo lo que Él tiene en su pensamiento para nosotros es para bien. Entonces, si repetimos eso una y otra vez, ¿por qué se nos hace tan difícil obedecer su palabra? El Talmud está de acuerdo con esto e incluso afirma que Jerusalén fue destruida por no seguir lo que Yeshua enseñó. Tremendo eso. ¿Dónde está eso? Talmud babilónico, Babá Mesía 30b. Dice así, el rabino Yohanan dijo, Jerusalén no habría sido destruida excepto que juzgaron din Torah, o sea, por la ley de la Torah. Deberían haber juzgado sobre las leyes brutales, más bien insistieron en la ley y no practicaron más allá de la letra de la ley. ¿Qué significa eso? Hermanos, si usted conoce la Torah, usted recuerda las palabras de Pablo, si usted no tiene amor, usted puede ser un gran profeta, hablar una multitud de idiomas, lenguas angelicales, pero si usted no tiene amor, de nada a usted le vale. Tenemos que ir más allá de lo que nosotros estamos viendo, porque el Eterno tiene un mensaje, por eso se nos manda a profundizar en la escritura. Nuestro trabajo es profundizar, meditar en ella de día y de noche, para que eso traiga revelación a nuestra vida. Yeshua nunca criticó a los escribas y fariseos por cumplir la Torá. De hecho, le digo al pueblo que teníamos que seguir su ejemplo. Ahora, lo que él dijo es, no hagan como ellos hacen. ¿Qué era lo que ellos hacían? Que decían y no hacían. En eso sí enfatizó. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Si leemos esto así, esto podría sonar como, pero dichoso el pobre de espíritu. ¿Qué es lo que él nos quiere decir aquí? Para que nosotros podamos ver la bendición del Eterno, tenemos primeramente que entender que nuestro Dios siempre desea bendición y prosperidad para cada uno de nosotros como su pueblo. Está en muchos versículos bíblicos, miren, Deuteronomio 5:33, 10:3, Isaías 3:10, Salmos, en el libro de Primera de Timoteo. La pobreza
no es un estado deseable en ningún sentido, ni física ni espiritual. Pero en el sentido espiritual es donde nosotros tenemos que mirar, porque usted puede ser una persona rica económicamente hablando, o sea, físicamente, pero ser muy pobre en espíritu. Entonces, pobre es la persona que no tiene lo necesario para vivir. Por lo tanto, pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene lo suficiente para vivir en el reino de Dios. ¿Qué nos está enseñando esto? Vamos a seguir. El precio de la entrada al reino de los cielos es la justicia perfecta. Pero ¿quién puede pagar ese precio? Ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros somos justos. La escritura dice que no hay ni uno solo justo. En Romanos 3, 10 al 12. Solo Yeshua HaMashiach. Jesús es perfecto. Él pagó el precio de nuestro pecado y solo creyendo en Él podremos tener acceso a su reinado. Entonces, Romanos 3, 23 al 25, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, volvamos una vez más. ¿Qué es una persona pobre? Pobre es la persona que no tiene lo necesario para vivir. Por lo tanto, pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene lo suficiente para vivir en el reino de Dios. Entonces, Yeshua lo que estaba diciendo era, dichoso es aquel que reconoce que necesita el sacrificio de Yeshua para poder entrar al reino de Dios, porque es la única manera en la que nosotros podemos entrar al pueblo de Israel, entrar al pacto y por ende entrar al reino de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, y ya con esto vamos a terminar por el día de hoy, encontramos, déjame el cargador, se me está descargando la computadora, corre. En Apocalipsis encontramos el mejor ejemplo del peligro de creernos ricos sin necesidad de nada, porque el que es rico tiene todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, fíjense la advertencia que se le da a esta iglesia. Dice, la iglesia de la Odisea era rica materialmente y por eso creían que no tenían necesidad. Se creían tan autosuficientes que habían dejado al Señor fuera de sus puertas, pero en realidad es que eran espiritualmente, oigan, no dice ni siquiera pobre, paupérrimos, ya que sin el Señor no somos nada. Entonces, ¿por qué tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, 18, 15, 17 y 18. Entonces, es sumamente peligroso creer que no tenemos necesidad de Dios. El que se crea rico espiritualmente no va a buscarlo porque dice, no, yo sé quién soy, yo sé esto, yo sé lo que valgo. No. Si usted reconoce la necesidad que tenemos del eterno, lo vamos a buscar continuamente como uno busca el pan diario para comer. Shabbat shalom.
Vamos a dejarlo hasta aquí y la semana próxima vamos a continuar con este estudio maravilloso de el Sermón del Monte. Les recomiendo que si puede, comparta estos estudios y bueno, que sea de bendición tanto para usted como para las personas que lo puedan ver. Shalom, shalom.